Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de análisis 2. Hoy vamos a ver la clase 9, que es regla de la cadena y derivada direccional. La clase anterior habíamos visto, las dos clases anteriores vimos el concepto de derivadas parciales y diferenciabilidad. Así que esto está dentro de ese tema también, así que nada más que yo lo separé en dos prácticas distintas para que no se les hiciera tan largo. Entonces vamos a ver la regla de la cadena, que básicamente va a ser la diferencial de la composición de funciones vectoriales, ¿sí? O sea, una generalización de lo que vimos para funciones de una variable. Bueno, aplicaciones y el concepto de derivada direccional, que es una generalización de las derivadas parciales. Entonces, bueno, vamos a la propiedad esta de la regla de la cadena. Entonces, ¿se acuerdan que en una variable nosotros teníamos que dos funciones, si las podíamos componer y las dos eran derivables, la de adentro era o sea, cuando yo compongo meto una función adentro de la otra. Y eso lo puedo hacer con algunos cuidados, ¿no? Siempre y cuando la imagen de la que voy a meter adentro esté contenida en el dominio de la de afuera. Entonces, si yo podía definir eso, después, si la de adentro era derivable en un punto y la de afuera, o sea, la que va a ser g de f, era derivable en la imagen de ese punto por f, entonces la composición, la derivada de la composición existía y era, ¿se acuerdan? La famosa regla de la cadena, que era la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro evaluada en el punto. Bueno, acá hay algo, es bastante similar, lo único que vamos a tener un poco de cuidado con la enunciación. Entonces, vamos a tomar intervalos abiertos y lo vamos a tratar de enunciar con la mayor generalidad posible para incluir todos los casos. Vamos a tomar dos abiertos, U y B, U de un abierto de Rn y B un abierto de Rm, en particular M y N pueden ser distintos, ¿sí? Y F una función que va de ese U a Rm y G, perdón, va de B a Rd. D también puede ser distinto de N y de M. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la imagen esté contenida en B. Y lo que yo quiero es poder componer a G con F, o sea, G compuesta con F. Es decir, quiero poder hacer G de F. Entonces, para poder hacer G de F, necesito que la imagen, ¿sí?, de F, o sea, el conjunto de llegada de F, que sería que estaría en Rm, sería el subconjunto de Rm, esté contenido por lo menos en el dominio de G. ¿Sí? Entonces, por eso dice, la imagen de F esté contenida en B, ¿sí? Fíjense que B es un subconjunto de Rm. Entonces, de principio tiene que tener la misma cantidad de coordenadas. Entonces, si yo tengo la composición bien definida, me va a quedar del dominio de F, si no hay ninguna restricción, o sea, desde U a el codominio de G, que es Rb. Y la imagen, bueno, seguramente será bastante más difícil de calcular. Entonces, si la de adentro, F, es diferenciable en un punto x0 y G es diferenciable en la imagen por F, o sea, en F de x0, entonces lo que vamos a tener es que la matriz, lo vamos a anunciar en términos de las matrices diferenciales. La matriz diferencial de la composición va a existir, o sea, mejor dicho, la diferencial de la composición va a existir en el punto, en x0, y va a ser, la diferencial de la composición va a ser la diferencial de la de afuera, evaluada en la de adentro, en f de x0, por la diferencial de la de adentro, evaluada en el punto x0. Entonces, esto acá lo que estoy diciendo es que si las dos son diferenciables, composición de diferenciables va a ser diferenciable. ¿Y cómo la puedo calcular? La matriz diferencial de la composición como el producto de las diferenciales, fíjense, ordenado. Acá sí, a diferencia de en R como era un producto de números reales no me importaba, pero acá la diferencial de G, fíjense que G va de algo en Rm a Rd.
¿sí? Entonces, es de tamaño, esta matriz tiene D filas, ¿sí? Porque tiene D componentes por M columnas, porque tiene M variables. Y la diferencial de F tiene M filas, porque tiene M componentes, a N columnas, porque tiene N variables, ¿sí? Entonces, acá el producto es un producto de matrices, por eso es importante que los tamaños coincidan para que yo pueda hacer el producto. Coincida que para que el producto esté bien definido, de matrices, la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Entonces acá efectivamente coincide. Y es más, el resultado me da una matriz de D por N, que es justamente, fíjense, D por N que estaba acá, que es donde está la matriz diferencial de la composición. ¿Sí? Es esto que dije acá. Además, la regla de la cadena es interesante porque puedo calcular la derivada de la diferencial de la composición sin pasar por la composición, o sea, sin necesidad de hacer la composición. Y eso me puede ahorrar bastante. De hecho, es la motivación, ¿sí? Porque a veces componer funciones es bastante engorroso porque tengo que meter una función adentro de la otra y entonces tengo que hacer un montón de cuentas, ¿sí? Entonces, a partir de las diferenciales que yo ya tengo. Por supuesto, no cualquier función vectorial la puedo componer con cualquier otra. O sea, justamente se tiene que cumplir esta condición de que la imagen de la que va a estar adentro está contenida en el dominio de la de afuera, ¿sí? Y es más, no se va a poder, seguramente si se puede hacer G compuesta con F, seguramente no se puede hacer F compuesta con G. O sea, no vamos a poder definir siempre la composición de un lado y del otro, ¿sí? O sea, no es algo conmutativo componer. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo es una función G, ¿sí? Que va de R3 a R3. Fíjense que es un campo vectorial de 3 variables y 3 componentes. Y F es también un campo vectorial, pero de 2 variables, o sea, de R2 a R3, ¿sí? Entonces, lo que me preguntan es, lo que vamos a ver es si es posible calcular la composición y la diferencial de la composición en el 0,1, en el punto 0,1. Entonces, fíjense que si yo quisiera calcular esto de modo directo, o sea, haciendo la composición, ¿sí? Tendría que hacer G de F. Entonces, tendría que hacer G de esto. U cuadrado menos 1, B cuadrado menos U cuadrado, coma V. Acá yo puse variables distintas para que no se les confunda. Pueden usar siempre, si no, X y acá también, pero a veces es útil por ahí cambiar un poco de las letritas de las variables. Y fíjense que la composición la puedo hacer, pero miren lo que queda en cada componente. Y después de esto tengo que calcular la diferencial, entonces las derivadas parciales, son todos productos. Entonces es bastante engorroso, no es imposible, por supuesto, pero vamos a ver que conviene muchísimo más hacerlo con la regla de la cadena. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que f es una función que va de R2, como dijimos, a R3. Y G va de R3 a R3, o sea, del mismo espacio al mismo espacio. Entonces, la F, que tiene su imagen en R3, no sé cuánto, no me importa cuál es su imagen, pero sí seguro está contenida en R3, porque es lo que me dan elementos de R3. O sea, el codominio es R3. Entonces, eso hace que la imagen esté contenida en el dominio G, que es justamente R3. Entonces, la composición está bien definida. De hecho, acá la hicimos y no tuvimos ningún obstáculo. Además, F es diferenciable en todo R2, ¿sí? Porque cada componente lo es, son polinómicas en U y B, ¿sí? Y en particular en el punto 0,1. Y G también es diferenciable en todo R3, en particular porque cada componente lo es, y en particular en el 0,1. Entonces, por regla de la cadena, la diferencial de la composición en el 0,1 es igual a la diferencial de G en F de 0,1 por la diferencial de F en el 0,1. Entonces, lo que tenemos que calcular es la diferencial de G y la diferencial de F. Fíjense que F de 0,1, si yo reemplazo, me da el menos 1, 1, 0, chequeen.
Entonces me queda la diferencial de G en el menos 1, 1, 0 por la diferencial de F en el 0, 1. Entonces, la diferencial de G en el menos 1, 1, 0 es calcular la matriz diferencial con las derivadas parciales como funciones, ¿sí? Con respecto, o sea, la G tiene 3 componentes, así que van las 3 componentes, y luego evaluarlo en el menos 1, 1, 0. Eso es lo que... Entonces, la matriz diferencial me queda así, ¿sí? Evaluada en el menos 1, 1, 0, me da esta matriz. Y después chequen, por supuesto. Si quieren pueden seguir el ejemplo. Una forma buena de estudiar esto es hacer el ejemplo y ustedes desarrollarlo y ver si coincide con lo que estamos charlando. Y la diferencial en el 0, 1 va a ser, fíjense que son 3 funciones, 3 componentes, pero 2 variables. Por eso tiene 3 filas y 2 columnas. La diferencial como matriz de funciones queda así, evaluada en el 0, 1, U es 0 y B es 1, entonces me da esta matriz. En la otra era una matriz cuadrada, en esta no. Entonces, finalmente, la diferencial de la composición en el 0, 1 va a ser la matriz anterior cuadrada de 3 por 3 por esta matriz de 3 por 2. Entonces, al hacer la cuenta, fíjense que me va a quedar algo de 3 por 2, que era exactamente como me tenía que quedar. Entonces, es bastante sencillo, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Si yo tomo esta función, que es una función bastante sencilla de R2 en R, una función, un campo escalar, y tomo la circunferencia unitaria de R2 con centro en el 0, 0, si, bueno, F es una polinómica, así que es un campo escalar diferenciable en R2, y además la curva se puede parametrizar, una circunferencia unitaria con centro en el 0, 0, se puede parametrizar como coseno de t, seno de t, ¿sí? Con t entre 0 y 2pi, y es un campo vectorial derivable en el intervalo abierto. Recuerden que siempre digo en el intervalo abierto, la derivabilidad, la diferenciabilidad son conceptos que van en los abiertos, porque en los bordes no tengo esta noción de límite muy bien definida, ¿sí? Y en este caso, la composición que puedo hacer, esta es una composición que yo planteo, es hacer F compuesta con alfa, ¿sí? En este caso, ¿por qué puedo componer con alfa? Porque alfa va de R, de un intervalo en realidad de R a R2, acá hay un error, va a R2 porque tiene 2 componentes, y esto toma cosas de R2, entonces puedo componer, puedo hacer F de alfa. Entonces, puedo componer, pero puedo calcular la regla de puedo calcular la diferencial, o más bien el vector velocidad, o no va a ser vector velocidad, la velocidad, en el intervalo 0pi usando la regla de la cadena. Entonces, F compuesta con alfa va a ser la diferencial de F en alfa de t por la diferencial de alfa, ¿sí? O equivalentemente, en lugar de hablar de diferenciales, puedo hablar de gradiente de F, y en lugar de diferencial de alfa, puedo hablar de alfa prima, que es, recuerden que fíjense que esto es una multiplicación de matrices, pero justamente esta es una función, 2 componentes, y esta es 2 funciones, una componente. O sea, esta es de 1 por 2 y este de 2 por 1. Entonces es equivalente a hacerlo así, como el gradiente de alfa de t, perdón, de f en alfa de t por alfa prima de t. Que esto es vectorial, ¿sí? Y esto es un producto interno, ¿sí? Entonces es el producto componente a componente y sumado. Entonces el gradiente en alfa de t es el gradiente de f, que son las derivadas parciales en cada componente, ¿sí? Fíjense que acá la derivada parcial con respecto a x es 2 más 2x, esto es constante con respecto a x, perdón, y la derivada parcial con respecto a y es 2y nada más, porque esto es constante. Todo esto evaluado en alfa de t, o sea, en coseno de t, seno de t. Y acá va la derivada de alfa prima. O sea, la derivada es derivada componente a componente. Esta es la derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada del seno, que es coseno. Entonces, evaluando, me queda esto y me queda que, fíjense que la derivada me da una función escalar de una variable, ¿sí? Y la composición es una función de una variable, ¿sí? Entonces, estoy componiendo
funciones vectoriales, o sea, que toman cosas de R2 a R o de R a R2, y la composición me da, en este sentido, me da una función escalar. Y en este caso es fácil chequear porque puedo hacer la composición directamente, a diferencia del caso anterior, y si hago la composición y pongo coseno de t, seno de t en lugar de x y de y respectivamente, fíjense que esto me da 1, porque me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que me da 1, y esto me queda 2 coseno de t. Entonces me da esto. Entonces, esta función es una función escalar y la puedo derivar, y si la derivo me da justo menos 2 seno de t. Entonces, bueno, esta es otra forma de resolver este tipo de ejercicios. Y el tercer ejemplo que me interesa aún más que porque este segundo ejemplo era, si quieren, por ahí más ilustrativo. El primero estaba piola porque me ayudaba a calcular la diferencial sin necesidad de pasar por la composición. Hay otro tipo de utilidades para la composición que tiene que ver con hallar la diferencial de la composición si yo no tengo algún dato. Entonces, por ejemplo, si no tengo de la composición, no tengo alguna de las funciones dadas explícitamente. Y eso puede pasar, digo, en términos concretos, puedo tener una situación donde yo solo tenga algunas mediciones, no tenga la función concreta, sino que tenga alguna medición de algún momento de esa función, ¿sí? Entonces, o una velocidad o una derivada o algo. Entonces, esto suele ocurrir mucho. Entonces, la diferencial la vamos a poder calcular igual si tenemos algunos datos. Entonces, vamos a tomar una función diferenciable, vamos a ver un ejemplo de esto. Una función de R2 en R diferenciable tal que su gradiente en el 0, 1 es 1, 3. Agarré el 0, 1. Y f en 0, 1 es menos 1. Y después vamos a tomar una g, fíjense que es una función escalar, una función de una variable, que es así, está dada explícitamente, es 2 por e a la t más 1. Entonces me dice, determinar la ecuación de plano tangente al gráfico de la composición de g con f en el 0, 1. Entonces, fíjense que f no está dada, g sí, pero f no. Entonces, si yo quisiera hacer la composición, no puedo, porque no la conozco. Entonces, no puedo decir, bueno, invento una función, que eso lo he visto, que hacen muchísimo los exámenes, además, invento una función que cumpla con los requisitos. No, porque acá me dice que f cumple eso, pero puede ser cualquier función, y no tiene por qué ser la que ustedes inventen. Entonces, tenemos que resolver este ejercicio sin inventar una función. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. Entonces, lo primero para decir es que la composición está bien definida de G con F. ¿Por qué? Porque G toma cosas de R y F va a R. Entonces, la imagen es un subconjunto de R, entonces está contenido en el dominio de G. El dominio de G es todos los reales. ¿Sí? Entonces, la composición va a ir del dominio de F, de R2, a el codominio de G, que es R. Entonces es una función como esta, es una función, un campo escalar, ¿sí? De dos variables en R. Está bien definida, pero no sabemos su expresión exactamente. Lo que queremos es el plano tangente. O sea, queremos algo más concreto todavía. No es que queremos la diferencial, queremos algo más. Entonces vamos a ver cómo juega la regla de la cadena acá. Entonces, la composición es diferenciable en todo R2 porque es composición de funciones diferenciables. G es una función derivable en R, o sea, si es derivable es diferenciable, es lo mismo en R, ser derivable que diferenciable. Y F es una función diferenciable en todo R2. ¿Sí? Eso es lo que me dice, diferenciable. Y por otro, en particular, lo que me interesa es que sea diferenciable en el punto 0, 1, ¿sí? Entonces, vamos a plantear lo que necesitamos. La ecuación del plano tangente, o sea, como es diferenciable, existe el plano tangente y el plano tangente lo podemos definir así, como z por la composición en el 0, 1 más la derivada parcial con respecto a x en el 0, 1 por x menos el 0, o sea, para acá hay solo x, más la derivada parcial con respecto a y en el 0, 1 por y menos 1. Esto es x menos x0, y menos y0. Entonces, claramente lo que necesito es esto y esto. O sea, las derivadas parciales de la composición y lo que vale la composición en 0, 1. Entonces, la primera parte es la más sencilla, porque G compuesta con F en el 0, 1 es G
de f en el 0,1 y f en el 0,1 es dato, es menos 1. Entonces esto es g de menos 1 y como g está dada explícitamente, evalúo nada más. Es 2 a la e a la 0. Entonces es 2. Eso lo tengo. Ahora, vamos a calcular por la regla de la cadena las derivadas parciales. ¿Cómo? Y porque yo sé que como la función composición es diferenciable, puedo armar la regla de la cadena para la matriz diferencial. Entonces, la diferencial de la composición en el 0,1 va a ser la diferencial de G en f de 0,1 por la diferencial de f. ¿Sí? O equivalentemente, en lugar de plantearlo como diferenciales, lo planteo como gradientes. ¿Por qué? Porque esta es una función de R2 en R, ¿sí? Entonces este diferencial es de 2, es de 1 fila por 2 columnas, entonces lo puedo escribir como gradiente. Esto es una derivada de una variable, de una función de una variable. Y esto también es de una fila por 2 columnas, o lo puedo plantear como un gradiente. Entonces, el gradiente de la composición contiene en las componentes que tengo como incógnitas, ¿sí? Que son las derivadas parciales de las composiciones en el 0,1. Entonces, si que tengo esto, voy a tener esto. Entonces, esto, g' en menos 1, es derivar a g, que esa está dada explícitamente, y evaluar en menos 1. Eso da 2. Y el gradiente de f en el 0,1 es dato, me dice que es 1,3. ¿Sí? Entonces ya está, porque fíjense que es 2 por el 1,3, o sea, es una escalar por el 1,3, me da 2,6, entonces la primera coordenada es 2 y la segunda coordenada es 6, es una igualdad de un vector, entonces, o de un punto de R2, entonces es una igualdad componente a componente. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x de la composición en el 0,1 vale 2, y la otra con respecto a y de la composición vale 6. Entonces armo el plano tangente. Fíjense que en ningún momento tuvimos que calcular la composición, pero sí tenemos el plano tangente. Bien, entonces la regla de la cadena sirve para estas cosas. Hay varios ejercicios en la práctica que apuntan a esto, ¿sí? Entonces, este es uno de los temas que venía como a continuación de diferencial, de las diferenciales, de las matrices diferenciales. Hay bastante de esto para hacer en la práctica. Y lo último que nos queda de diferenciabilidad y derivabilidad es lo que es la derivada direccional, que como les dije hace un ratito al principio, la derivada direccional es una generalización de las derivadas parciales. Entonces vamos a definirlo bien en general para funciones escalares de Rn en R. La defino en un subconjunto de Rn, porque por ahí el dominio es más chico que todo Rn, y un punto interior de U. Entonces, tengo la función, un campo escalar, y tengo un punto, y tomo un vector. O sea, 3 cosas tengo. Función, punto y vector, ¿sí? De Rn. Entonces, vamos a definir la derivada de f en x0 en el punto, en la dirección del vector b, a este número, a este límite, si es que existe, por supuesto. Entonces, la derivada direccional, fíjense que acá es con respecto a b en el x0, es esta notación, permítame pasar al límite, es el límite ¿de qué? De un cociente de incrementos, de vuelta. El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f en el punto más un incremento, pero un incremento, fíjense que esto es un vector y esto es un vector. Entonces, es un incremento no en cualquier cosa, sino en la dirección de b. Fíjense que este es un numerito, h es un número y b es un vector. Entonces, me acerco al x0, pero por la dirección de b. ¿Sí? Menos lo que vale f en el punto sobre h. Entonces es un límite de cociente incremental dirigido, ¿sí? Entonces, esta definición que aparece en el medio es como una derivada ¿sí? Con respecto a h de la función f de x0 más h por b cuando h tiende a 0. Esta expresión es un resumen de este límite, ¿sí? No la vamos a usar en general nosotros, pero quería que la tengan por las dudas porque en varios libros aparece.
Entonces, es de vuelta un límite de cociente de incrementos, ¿sí? Entonces, por supuesto, esta derivada direccional va a existir si este límite existe y es finito. Lo mismo que con las derivadas parciales. La única diferencia es que acá yo elijo la dirección, o bueno, o me la piden, ¿sí? En general, como se trata de una dirección, al vector se le va a pedir que sea de norma 1, o sea, que sea unitario, aunque la definición no es excluyente. Yo podría poner un B que no es unitario, ¿sí? Lo que pasa que si el vector no tiene norma 1, su norma afecta al resultado, digamos. O sea, hay una diferencia numérica, ¿sí? Y como uno habla de derivada direccional, en general las direcciones son de norma 1, ¿sí? Son unitarias, son los versores. Van a ver que en muchos libros van a decir, bueno, sí, que B tiene que tener norma 1, pero uno lo puede definir para cualquier vector, ¿sí? Y justamente, como les decía, es un límite de incrementos, es un límite de cociente de incrementos, y lo que si me significa eso es la tasa de cambio de la función f en la dirección b, no en cualquier dirección, ¿sí? Antes, la derivada direccional era la tasa de cambio de la función en las direcciones de los ejes cartesianos. Ahora no, ahora va a ser en cualquier. Por eso, esto es una generalización, ¿sí? Justamente, si B es alguno de los vectores canónicos, entonces la derivada direccional es la derivada parcial en la dirección correspondiente. Ahora lo vamos a ver para R2. Entonces, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Acá está, bueno, en este grafiquito estaría el punto y este sería el incremento. Es el punto más un h, un cierto h, por la dirección. La dirección está acá, es una dirección unitaria. Entonces, fíjense que el incremento, ¿sí? Es la suma, por la ley del paralelogramo, es la diagonal de la suma, la diagonal del paralelogramo, ¿sí? La suma es la diagonal del paralelogramo. Y si vamos a ver esto que les decía de las derivadas parciales, que es bastante interesante, si vamos a tomar en R2, una función de R2 en R, y vamos a tomar como vector, como dirección al 1, 0 y al 0, 1 respectivamente. Entonces, por ejemplo, si tomamos al 1, 0 y armamos la derivada direccional, es f en x0 y 0, ¿sí? En un cierto punto, más h por el 1, 0, menos lo que vale f en un punto sobre h. Entonces, fíjense que me va a quedar f de x0 más h, y 0. Y eso es justamente la derivada parcial con respecto a x. Y en el otro caso, en el 0, 1, me queda h por 0, 1, entonces me queda el límite de h tendiendo a 0, el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 y 0 más h, y que es justamente, bueno, menos f en el punto sobre h, que es justo la derivada parcial en y. Entonces, las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Son las más importantes, si quieren, de las derivadas direccionales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular derivada direccional, ¿sí? Cuando no tenemos los vectores canónicos. Por ejemplo, tenemos este vector, tenemos esta función y este vector, que es un vector unitario, para esta función en el 0, 0. Entonces, vamos a ver si existe la derivada en la dirección esa. Si yo hago el límite de f en el punto menos el incremento h por el vector correspondiente, o sea, eso sería f de toda esa cosa, menos f en 0, 0 sobre h, bueno, haciendo la evaluación correspondiente, acá pueden chequear las cuentas, yo lo que les sugiero en este caso es que rehagan este ejercicio ustedes y comparen, ¿sí? Y si trabajo un poco la expresión, me queda que este límite vale 0, ¿sí? Porque se reacomodan un poco las cosas. Entonces, como da 0, como da finito, la derivada direccional de f en la dirección esta, en 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, en el 0, 0, en el punto, fíjense que hay tres cosas, la función, el punto y la dirección. En este caso me dio 0, ¿sí? Y algo que quería mencionar de este ejemplo
interesante de esta función, que es una función partida, o sea, es casi siempre esta, salvo en el 0, 0, donde esta no estaría definida, pero en el 0, 0 la defino como 0. Esta función tiene derivadas parciales también 0, si hacen la cuenta, es bastante sencillo, pero la función no es diferenciable, porque cuando yo hago f menos la derivada parcial con respecto a x, o sea, 0 por x, menos 0 por y, menos lo que vale f en el 0, 0, que es 0, todo eso me queda 0, me queda f sobre la norma de x y. Entonces, este es el límite de la diferenciabilidad. Y cuando yo tomo este límite, lo que me queda es que este límite no existe. Se puede probar por caminos. Si uno toma el camino 0t da 0, pero si uno toma el camino tt, que es similar a, digamos, este camino es ortogonal o perpendicular a esta dirección, no da 0. Entonces este límite no existe. Entonces, fíjense que existe la derivadas parciales, existe la derivada en esta dirección, pero no existe, no es diferenciable la función. Entonces, cuando tengo dudas sobre la diferenciabilidad, en general voy a tener que calcular esto por definición. Si yo tengo asegurada la diferenciabilidad de la función, puedo ahorrarme el cálculo del límite del cociente este de incrementos. ¿Cómo? Bueno, si yo tengo una función diferenciable en un punto interior del dominio U, entonces van a existir todas las derivadas direccionales, o sea, si yo tomo el punto y tomo cualquier dirección, cualquiera sea, todas las derivadas direccionales me van a dar finitas, todas esas tasas de cambio me dan finitas, y además la derivada direccional para cada dirección va a ser el gradiente de f en el punto, producto escalar, el vector, ¿sí? Lo que a veces se escribe, y es común llamarlo así, es la diferencial de f en x0, pero en la dirección b. Esto es notación para nosotros, lo concreto es esto, es el gradiente de f en el punto, producto escalar, el b. Entonces, si yo hago eso, ¿sí? Es multiplicar componente a componente, o sea, la derivada parcial con respecto a la primera componente por el b1 y la componente 1 de b y así, y sumar. Entonces lo que me queda es esta sumatoria, que es una combinación lineal de las derivadas parciales. Entonces, en concreto, este teorema es recontra útil, por supuesto, si la función es diferenciable. En el ejemplo anterior no lo podíamos aplicar, porque en el 0, 0 la función no era diferenciable. Entonces, si me hubieran pedido solo la derivada direccional, terminaba acá, nada más. Esto yo les mostré que no era diferenciable, o sea que si yo hubiera dado esto primero, no lo podían usar, ¿sí? Entonces vamos a ver dos ejemplos, uno en R2 y otro en R3. Vamos, una función de R2 en R, esta, y vamos a buscar la derivada direccional de f en el punto menos 1, 0 para el vector 1, 2. Fíjense que este vector no es unitario. Esa es la primera cosa. Igual lo vamos a poder calcular. Esta función es una función diferenciable en todo R2, ¿sí? En particular en el menos 1, 0, pero en todo R2, porque es una suma de funciones diferenciables. Esta diferenciable y esta diferenciable. Entonces, calculo el gradiente, ¿sí? El gradiente y lo multiplico por el 1, 2. Entonces, uso esta fórmula. La derivada en la dirección 1, 2 de f en el menos 1, 0 va a ser el gradiente de f menos 1, 0 por el vector que dirige. Entonces, acá tengo las derivadas parciales y bueno, las calculo, ¿sí? Y como funciones, y las evalúo en el menos 1, 0, que es el punto en cuestión, y me queda un producto interno que me da menos 2. Así que es bastante sencillo. Si tengo una función de R3 en R y quiero calcular la derivada en la dirección esta, 1 sobre raíz de 3
por el 1, 1, 1, básicamente. Este es una dirección de norma 1. En el punto menos 1, menos 1, 0. Acá F es diferenciable en todo R3, pues suma, producto de diferenciables y composición, podría decir, que es composición de diferenciables. Entonces, la derivada direccional va a ser el gradiente de F en el punto, 1 menos 1, 0, por el vector este, de vuelta. Entonces calculo las derivadas parciales en el punto y lo multiplico escalarmente por el vector. Acá está la cuenta, chequeenla después, y me da 0. Todas las componentes evaluadas en el 1 menos 1, 0 me dan 0, entonces 0 por lo que sea es 0, más 0, más 0, me da 0. Entonces la derivada, la tasa de cambio, ¿sí? La tasa de cambio es la velocidad, la velocidad de la función en esta dirección es 0. Entonces, para ya ir cerrando, vamos a hacer algunas observaciones, sobre todo de lo de derivada direccional y sobre todo de esto último. Entonces, lo primero es que si no puedo asegurar que la función es diferenciable, hay que calcularlo por definición, o sea, con el límite del cociente incremental ese. ¿Sí? Hay que hacerlo, no queda otra. Incluso muchas veces puede ser más sencillo. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Segundo, la derivada direccional cambia si el vector no es unitario. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la derivada en una dirección y en un vector que es múltiplo de esa dirección va a ser distinta, ¿sí? Y si para los casos estos de cuando estoy en R2 o en R3, puedo escribir, como tengo un producto interno, tengo el producto interno de gradiente por B, eso me da la norma, esa es una propiedad de álgebra lineal, ¿sí? El producto interno entre dos vectores es la norma de uno por la norma de otro por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, si lo escribo de esa manera, me queda la norma del gradiente, que es el primer vector, por la norma del vector por el coseno. Si tomo una dirección unitaria, el coseno es el que me va a dirigir, esto es positivo porque es una norma, no negativo, ¿sí? Porque es una norma, y lo que me va a quedar es que el coseno me va a dirigir un poco cómo es esta derivada direccional, ¿sí? Entonces, acá estamos suponiendo, por supuesto, que f es diferenciable, ¿no? Porque si no, esto no lo podemos escribir. Entonces, una función diferenciable va a tener una derivada direccional que va a ser en R2 o en R3, ¿no? La norma del gradiente por el coseno del ángulo entre el gradiente y el vector de la dirección. Y el coseno es una función que siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, particularmente, la derivada direccional va a quedar entre menos la norma del gradiente y la norma del gradiente. Entonces, si yo sé la norma del gradiente, supónganse, vale 3 la norma del gradiente, entonces me va a quedar que la derivada en cualquier dirección que yo tome me va a quedar entre menos 3 y 3. ¿Sí? No va a poder valer 25 la derivada direccional. Entonces, vamos a pensar en algunos ángulos particulares o en algunas direcciones que cumplen ángulos particulares. La primera es, si θ es 0, ¿sí? Entonces el gradiente y el vector director tienen la misma dirección y sentido, ¿sí? Apuntan para el mismo lado, están sobre la misma recta, pero además apuntan para el mismo lado, ¿sí? Uno va a ser más cortito seguramente, dependiendo la norma del gradiente, el otro va a tener norma 1. Entonces, esa es la dirección de crecimiento más rápido, justamente porque me da la derivada direccional más grande. En este caso, el vector es el gradiente, es un múltiplo de gradiente, un múltiplo escalar, es el gradiente sobre su norma. Si el ángulo es pi, ¿sí? Acá el coseno de 0 me daba 1, ¿sí? Acá el coseno de pi me da menos 1, entonces B está sobre la misma dirección que el gradiente, pero distinto sentido, o sea, apuntando para el otro lado, ¿sí? Y esta es la que se llama la dirección del descenso o la que decrece más rápido.
Y en este caso B es menos, o sea, es un múltiplo del gradiente, pero un múltiplo negativo, ¿sí? El gradiente es su norma, porque es de norma 1. Entonces, fíjense que son direcciones en cuanto a velocidad muy importantes y que van a marcar bastante el hito de las aplicaciones de esto. Entonces tengo direcciones donde las derivadas direccionales o las tasas de cambio o las velocidades se incrementan o disminuyen. En el caso del 0 es donde la función crece más rápido, o sea, la velocidad es más grande, y en la otra dirección, pi, es donde se hace cada vez más chica. Justamente una es el opuesto del otro. Y, por ejemplo, otra dirección particular es cuando son ortogonales, perpendiculares, que es pi sobre 2, en ese caso b es perpendicular al gradiente. Y en el caso de R2 se puede escribir en concreto, acá está, el W este es el perpendicular. Fíjense, acá está el gradiente, ¿sí? Un gradiente. Este B es el correspondiente a θ igual 0, que es este. Este U es el correspondiente a la dirección del descenso más rápido, que es menos el gradiente normalizado. Fíjense que estos dos están normalizados, porque tienen norma 1. Y este es el que está sobre la única dirección perpendicular al gradiente, o sea que está sobre esta recta, en este caso en R2 hay una única dirección perpendicular, o sea que lo escribí, fíjense que se puede calcular fácil, porque si esto es A y B, acá tengo que poner menos B y A y ya es ortogonal, sobre la norma. Sí, en R3 es un poquito más difícil, porque si yo tengo una dirección, no tengo una única dirección perpendicular, sino tengo todo un plano que es perpendicular. Entonces tengo infinitas direcciones que son perpendiculares. Pero bueno, estas son direcciones interesantes. Bien, con esto terminamos por lo menos con la parte de diferenciabilidad y derivabilidad, derivada direccional, regla de la cadena. Y bueno, después vamos a ver, la semana que viene ya empezamos con derivadas de orden superior y búsqueda de extremos. Bueno, nos vemos, estudien, ya subí el material.